¿Qué tal? Vamos a pasar rápidamente revista a cuatro personas que van a pensar los desafíos del país, ¿no?, en estos años de inicio del siglo XX. Y es relevante entender el pensamiento de Valcárcel, de Haya, de Mariátegui y de Belaunde, en la medida que muestran distintos caminos y formas de comprensión de la realidad, ¿no? Y esto nos sirve para ver cómo estas dos cuestiones están conectadas, es decir, la comprensión de la realidad implica también detrás una propia evaluación de los problemas, que a su vez está vinculado con un marco de análisis que puede ser muy diverso y que también puede producir resultados diferentes. Y desde luego, ese mismo marco de análisis, esas conclusiones, también afectan las respuestas que se plantean a los desafíos que se identifican. Valcárcel, por ejemplo, va a partir de una comprensión de la realidad en donde la importancia de construir una unidad de país, de construir una unidad de nación es central. Eh, por lo tanto, también entender cuáles son las desigualdades existentes y al mismo tiempo la historia que hay detrás de lo que hoy es el país y las posibilidades que existen en sectores de la población que están marginados y que pueden ser punto de partida para procesos nuevos. Entonces, eh, la mirada de Valcárcel va a centrarse en indígena, en las regiones indígenas andinas, como un lugar, ¿no?, en Cusco en particular, donde puede surgir este proyecto de unidad. Y eso implica mirar lo indígena en sí mismo, no como una suerte de expresión similar a los sindicatos, que tienen otra lógica, tienen otra realidad que se explica, ¿no? Y tampoco absorber el tema desde algún proyecto nacional centralista, ¿no?, sino que hay que darle al tema indígena una comprensión propia, ¿no?, una comprensión, dice Valcárcel, ¿no?, desde su propia realidad. Y para eso, pues hay que denunciar las prácticas que ponen al indígena, ¿no?, en desventaja. El trabajo servil, el monalismo, ¿no?, son parte de las cuestiones que Valcárcel va a denunciar. Pero el punto de partida de esta propuesta está en esta cultura indígena que ha logrado, pues, subsistir a pesar de los cambios y las condiciones tan terribles que han tenido que soportar en muchos años, ¿no?, tanto en el periodo virreinal como en el periodo republicano. A pesar de todas estas condiciones, es una cultura que quizá Valcárcel sigue viva y que por lo tanto cualquier renovación del país, cualquier idea de nación del país, tiene que partir de un nacimiento de ese pasado incaico, ¿no?, frente a un occidente que, dice Valcárcel, está en decadencia, que ya no trae consigo valores que permitan una renovación y la construcción de una idea de nación que enfrente los desafíos del siglo XX. Entonces hay que mirar hacia el indígena, ¿no? El Perú es concebido como un país de indios, ¿no?, y que por lo tanto es en eso indígena donde está la razón de ser, el futuro del país, ¿no? La clave está en cómo darle fuerza a ese potencial, cómo aprovechar ese potencial. Entonces es una mirada, fíjense, ¿no?, muy centrada en lo indígena, como un elemento clave de la vida del país y también de su futuro. Ya por otro lado, fíjense cómo las condiciones que analizan los problemas personales incluso que tienen enfrente, trae consigo también un enfoque diferente respecto a la realidad y a su solución. Haya que ha vivido en el norte, que ha sido testigo de esta fuerte expansión del capital extranjero, de las inversiones extranjeras, pues él mismo es también un crítico muy duro respecto a estas formas de
de llegada, ¿no? del capital. De una mirada marxista, una lectura marxista, pues él entiende que el imperialismo es una forma de expansión del proceso capitalista en el mundo, pero que para los países como los nuestros, el Perú, es más bien un punto de partida, es decir, aquí no hay capital y el imperialismo lo trae, ¿no? El capitalismo, digamos, ¿no? Como forma de desarrollo económico es exportado hacia nuestros países, ¿no? Por lo tanto, al no haber acá procesos nacionales que generen formas de producción capitalistas, es el capitalismo uno que viene de fuera. Y atrae, por lo tanto, no está en rechazar el capitalismo, sino en aprovechar sus energías, y esas energías pueden ser canalizadas a través del Estado. El Estado tiene un rol muy importante en el pensamiento de Haya, ¿no? La construcción de un tipo de Estado que permita el aprovechamiento de las energías que el capitalismo globalizado pues trae. Pero al mismo tiempo, lo que va a cuestionar es que ese proceso, ¿no? de desarrollo del capitalismo a nivel internacional no implique imperialismo, o sea, no implique la sumisión de los intereses nacionales a los intereses internacionales. Y eso se resuelve a través del Estado, o sea, el Estado se convierte en ese actor que va a permitir que haya, pues, eh, capitalismo sin imperialismo. Y para eso, para, digamos, darle forma a ese Estado, se requiere una alianza, un frente muy amplio de actores. Es una de las originalidades de Haya, frente a la visión más ortodoxa de la lectura marxista, en la cual el partido que genere la revolución tiene que ser un partido formado básicamente por obreros, por el proletariado obrero. La mirada de Haya es una en la cual veo otros actores como claves frente al reto que implica el régimen oligárquico, que es el que sostiene esta forma de operar del capitalismo. Entonces, Haya construye el APRA inicialmente como un partido opuesto a la oligarquía. Su rival es la oligarquía. Entonces los rivales de la oligarquía son potenciales aliados, o sea, pues se puede construir un frente muy amplio con múltiples actores opuestos a la oligarquía. Esto es digamos, una idea políticamente más fiable y potente, ¿no? Porque permite eventualmente la construcción de un partido de masas, un partido más amplio que ofrezca una plataforma muy concreta de acción, ¿no? Intereses diversos se pueden alinear a una plataforma contra la oligarquía. Y por lo tanto también hay un proyecto político muy concreto, un partido que tiene como objetivo llegar al poder. Va a haber al inicio en particular una discusión dentro del APRA sobre el camino a alcanzar el poder. O sea, la idea de un partido con un frente amplio es lo que está claro. El tema es si ese partido va a llegar al poder a través de elecciones o a través de alguna insurrección. Es un tema que va a estar inicialmente abierta, luego se va a decantar por la opción electoral más adelante el APRA, pero en ese punto todavía inicialmente había una discusión. Nuestro tercer pensador es Mariátegui, José Carlos Mariátegui, y aquí estamos frente a una mirada también marxista, a una lectura marxista visual también original, o sea, igual que hay, acá también hay una lectura que no se va a quedar en la simple aplicación de una visión europea al problema nacional, sino un intento de plantear desde una lectura de base marxista una comprensión de los problemas y la dinámica de cambio social en el Perú. Y para eso lo que encuentra en Mariátegui en el país es un proceso en el cual las etapas de evolución socioeconómica se han ido presentando en el país, pero en ese momento, inicio del siglo XX, los modelos están coexistiendo, es decir, el modelo feudal, el modelo burgués,
¿no? Y el modelo previo al feudal, más tradicional, todos conviven, ¿no? Y por lo tanto, eh, cualquier solución tiene que tomar en cuenta esa realidad de modelos coexistiendo en ese mismo periodo de tiempo. Y ahí un elemento clave, fíjense acá, hay, hay una conexión con el diagnóstico que, por ejemplo, hizo Valcárcel. Aquí el tema indígena también es central. Pero aquí, Mariátegui, digamos, siguiendo su propio marco de pensamiento marxista, que no es, como digo, un marco ortodoxo, sino un marco más original, pues entiende que el problema indígena no puede ser leído como una cuestión cultural ni étnica, sino como un fenómeno económico, como un fenómeno con bases económicas. Desde luego, vinculado con también estructuras sociales, ¿no? O sea, él no niega eso, desde luego es un elemento clave, ¿no? No hay que mirar todo como elementos separados, sino están todos conectados, pero el tema económico es muy importante para entender el problema de lo que enfrenta el indígena, ¿no? Hay un feudalismo que se sostiene, que mantiene al indígena en una condición de servidumbre. Ahí la clave es el problema de la tierra. La idea es cómo darle a los indígenas acceso a la tierra como un elemento que los libere de este yugo económico. Y eso es el punto de partida de liberar también el elemento cultural que mencionaba Valcárcel. O sea, el potencial está atado precisamente por esas condiciones económicas que hay que romper. Pero por otro lado, también, como buen marxista, parece que también ve en el sector obrero otro actor importante. Y de hecho, piensa un partido con una mirada en indígena y otra mirada en el obrero, ¿no? En el proletariado. Una combinación de ambos. Entonces, las polémicas entre Hay y Moretti van a estar ligadas a cómo construir las alianzas para generar cambio, ¿no? Mientras que Haya piensa en este frente mucho más amplio, inclusive con una burguesía nacionalista como parte de este grupo. En el lado de Mariátegui están los campesinos y los obreros, ¿no? Entonces, porque piensa que la burguesía es un actor que no se va a alinear con las reformas que necesita el país, ¿no? Entonces hay un debate ahí muy interesante entre estos dos actores. Víctor Andrés Belaunde parte de otro marco de análisis, ¿no? Aquí más bien es una mirada que hoy llamaríamos socialcristiana, ¿no? En el cual más bien busca incorporar elementos de fusión, es decir, entiende el país como una suma de tradiciones, ¿no? Que hay que conciliar, que hay que lograr unir en un proyecto nacional. Su lectura, por lo tanto, no es una que niega los aportes, por ejemplo, de Mariátegui, ¿no? Su libro Realidad Nacional es una suerte de contrapunto con el libro de los 7 ensayos, pero entiende que hay otras cuestiones que no son materiales que también hay que mirar, o sea, que lo puramente económico no es suficiente. Hay una preocupación en la educación, en la religión, en otras dimensiones de la experiencia, de la realidad indígena que no se agotan en los servicios económicos. Creo que en ese sentido es un debate bien interesante que se produce entre ambos, pero hay que recordar nuevamente que Mariátegui no es un autor puramente materialista, hay también una preocupación en lo cultural, en lo que llamaríamos el espíritu, ¿no? Dentro también de su visión. Entonces, como digo, es un debate muy interesante el que se produce en estos momentos, ¿no? En el país. Muchas de estas ideas de estos 4 autores y otros alrededor van a marcar gran parte del debate a lo largo del siglo XX. De ahí por qué nos detenemos a mirar en esta sesión lo que es su pensamiento. Lo veremos en la siguiente sesión.